Maracaibo, ciudad capital del estado Zulia y además capital gastronómica de Venezuela. El lugar de donde han salido más platos autóctonos de todo el país y se han hecho fusiones entre varias nacionalidades y obviamente la cultura maravina. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido del patacón, la comida más famosa nacida en este estado. Sin embargo, ya extrañaba muchísimo la comida callejera maravina, entonces es el mejor momento para comenzar una ruta, pero esta vez mucho más extensa. Así que quiero que me acompañes a comenzar esta nueva ruta gastronómica, pero esta vez netamente de comida callejera. Así que vamos a hartar bien fuerte en Maracaibo, cosa que ya es costumbre, pero tengo que preparar por lo menos un par de protectores gástricos para esta aventura. El sol de mediodía maravino sale a relucir y la primera parada, obviamente para almorzar, va a ser un restaurante con más de 60 años de tradición. Perdón si me ven con los ojos cerrados, es que no veo absolutamente nada. Vamos a comer comida callejera clásica, comida callejera tradicional maravina, que no va tanto hacia un perro caliente, hacia una hamburguesa, hacia un puestico callejero, aunque literalmente es un puestico callejero, sino que esta vez vamos a probar comida casera, comida hecha en casa, el típico menú ejecutivo, pero vendido en la calle. Vamos a ver qué comida típica de Maracaibo se encuentra acá. Vamos a seguir probando y vamos a entender un poco más la gastronomía callejera de esta ciudad. Qué locura esto, ¿no? Acá en el Trucupey, su comida típica y lo que los hizo tan emblema de la ciudad de Maracaibo, que quien no haya venido al Trucupey no es un verdadero maracucho, ¿no? Es literalmente la combinación entre una parrilla y un espagueti. Este plato se llama el combinado y básicamente es pasta boloña con parrilla. Yo estoy comiendo una chuleta ahumada con papas fritas, arroz y ensalada cruda. Combinado también, pedazo de bomba. Bueno, sala. No desayunes y te vienes acá y te das el banquete de tu vida. Epa, interesantísimo. Todas estas comidas incluyen la bebida. El papelón con limón viene por la casa. Básicamente puedes hartarte a papelón con limón. ¿Cómo se...? Buena comida en el Trucupey, 5 personas, $23, no tiene ningún tipo de sentido. Esto es lo que normalmente se gastaría, por ejemplo, en la ciudad capital, en la ciudad de Caracas. Una persona. Buena opción el Trucupey, buena pasta, increíble. Todavía nos queda bastante y eso que apenas estamos comenzando. Siguiente parada, Tostadas Hermanos López. Más de 80 años de tradición preparando tumbarranchos. Un plato más que típico de la cultura maravina y que también se consigue en este tipo de puestos de comida callejera. Este es el más antiguo, el más emblemático, así que por eso hay que venir a comerlo aquí. Sin embargo, tumbarrancho lo encuentran en casi cualquier lado. En este caso pedimos el tumbarrancho de pernil, que tiene un costo de 3.40 centavos de dólar. Estamos acá con la gran Misaida López. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí? 25 años. Preparando tumbarrancho. Sí. ¿Estás de cumpleaños ayer? Sí. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Qué tal? ¿Disfrutaste? Bien, sí. Cuéntame qué lleva un tumbarrancho. Lleva, depende, hay de queso solo, hay de carne con queso, pollo con queso y pernil con queso. ¿De qué está compuesto? ¿Es como una arepita? ¿O Es como... una arepa envuelta en harina de trigo, se fríe, lleva mortadela, se saca y aquí se prepara con lo que el cliente quiera. Tiempo récord de preparación. Acabas de preparar un tumbarrancho en 15 segundos de conversación. Gracias, pues, Misaida. A todos, mi amor, gracias a ti. Divinidad. Vamos a probar entonces el tumbarrancho de acá de Hermanos López. Vamos a echarle un poquito de mostacita. Vamos, pues. Es un desayuno más que potente. ¿A qué hora suelen venir a comerse los tumbarranchos? Se lanzan esta bomba a las 7 de la mañana. ¡Ah, caray! Está buenísimo. Yo con esto, yo me como esto ahorita y yo probablemente no coma en 2 días. Está muy bueno, Kiko. Literalmente a unos 5 pasos de los Hermanos López nos encontramos la esquina del sabor. Acá todo está cerquita, todo está unificado. A todos lados se pudiese llegar caminando, de hecho en Maracaibo. Aunque el clima ha estado bastante cambiante y hemos tenido incluso momentos frescos durante esta visita, la verdad es que en la mayoría del tiempo permanece a unos 90 grados de sensación térmica. Entonces acá en la esquina del sabor, si ya probamos los tumbarranchos donde los Hermanos López, ahora nos toca un nuevo plato, los yoyos. Vamos a probarlo. Hola, ¿cómo estás? Un placer, Daniel. Cuéntame qué vamos a comer. Ok, hoy vas a comer unos yoyos tradicionales, el yoyo original. Lo abrimos y tenemos esto. Queso semiduro, jamón ahumado y la tajada. Luego esto lo rellenamos con pollo, carne, pernil, extra de queso. Quedamos así. Uf, qué locura.
¿Con qué podemos acompañar esto de tomar? Tenemos jugos naturales, al igual que bebidas gaseosas, de sabor a cola, tenemos té, maltas, refresco, cerelac, toddy. Qué bello este sujeto. Me provoca abrazarlo. ¿Qué es lo que más piden aquí para acompañar? Refresco. Se desayuna con refresco aquí, pero en serio. ¡Ay, Dios! Yo no sé cómo me convencieron de esto, pero yo consideraría que esto es prácticamente un reto. El punto aquí, muchachos, es que tenemos el yoyo y vamos a acompañarlo con un cerelac. Típico que vendan cerelac aquí. A ver, yo genuinamente soy muy fan del cerelac, me gusta mucho, pero siento que combinar cerelac con un yoyo no es la decisión más inteligente. Siento que este video ya se convirtió como en un reto de supervivencia. Dios. Felicitaciones al chef. A ver, está espectacular, es crujientico. Siento que más allá del relleno, el plátano con el jamón y el queso derretido es espectacular. Luego se abre, se le mete el pernil. Ya sabemos que acá también casi todo se acompaña con pernil, repollo, tomate y bueno, su salsita. Pero es increíble. Vámonos. Bueno, vamos a probar cepillados maravinos. ¿De qué sabores tiene? Tengo cola, piña, tamarindo, limón. Yo creo que me voy por colita, ¿no? El más tradicional. Carlos nos dio este raspado de colita, pero miren, chorreante. ¿Tienes una cucharita o algo? Bueno, chupado, de una. Esto de las cosas más tradicionales, hielo raspado con diferentes jarabes. Este en particular es un jarabe de granadina mezclado con refresco de colita, del más tradicional de Venezuela. Lechecita condensada, 25 bolívares cada uno. Además, al lado de esta maravilla. No podíamos dejar de venir a uno de los puntos más importantes y más emblemáticos de toda la ciudad de Maracaibo, el restaurante Casimiro, un restaurante de más de 50 años donde venden varias de las comidas callejeras típicas de esta región venezolana. Es tan legendaria la cuestión que se inventó el patacón de plátano amarillo. Así que vamos a pedir un par de platos de comida callejera para que se vayan haciendo una idea de cómo es todo esto. Yo pasé por este restaurante hace un par de años cuando estaba haciendo la ruta del patacón. Sin embargo, me doy cuenta de que está extremadamente remodelado. Cuando vinimos no estaba ese carrito allí, pues ese es el puesto original con el que comenzó Casimiro hace más de 50 años. Ahora es todo un local, toda una estructura de la cual, por cierto, estaremos disfrutando hoy. Pero lo más loco de todo es que ahora también tiene instalaciones internas el local. Es súper impresionante porque cuando yo vine, acá simplemente estaba la barra y aquí mismo preparaban todo. Ahora tienen una cocina interna y realmente remodelaron todo el concepto para traerlo más hacia lo actual, pero sin dejar la tradición de la comida callejera, pues el atractivo principal es sentarse en la calle, en el estacionamiento de este lugar que se llama Pan California. Agüita sapo es porque la arepa de pernil está bañada en un lago de lo que es la grasita del pernil. Entonces representa un sapo en un lago. Más o menos eso. La arepa de pernil es una arepa frita con queso cebú, salsa roja y salsa blanca, con repollo y pernil. El patacón está hecho con plátano amarillo, pollo a la brasa, pollo al grill, pico de gallo como vegetal, queso llanero y queso cebú, bañado en salsa tártara. Como un patrimonio zuliano en lo que es la gastronomía. Ok, el primer plato, como ya oyeron la explicación, es el agüita de sapo. Obviamente esta comida no se puede ingerir sin mojarse un poco las manos, así que ya saben que tienen que estar preparados. Está sacando una arepa del fondo del jugo del pernil, así que brindo por eso. Y para agrandar un poco la cuestión, también tenemos esta arepita de pernil mítica, emblemática de Casimiro, que no podíamos dejar de probarla. Sin embargo, ya vamos con la estrella de la velada en este restaurante, por lo menos. Pero vamos a probar esta magistralidad. Dios mío. Dios mío. Qué bueno es el pernil de este lugar. Me llena la vida entera. Quiero resaltar que este es el primer patacón que me voy a comer desde aquel fatídico día donde me comí como 17 patacones en un día haciendo la ruta del patacón con Kiko, quien por cierto es quien me está grabando. Hola, Kiko. Así que bueno, volvemos a las andanzas de la pataconería. Patacón de pollito al grill, un espectáculo. No tengo ni idea de cómo comérmelo. Me están diciendo que con la mano está complicado. De verdad que un patacón al año es necesario para la salud, para el bienestar y para mantenerte feliz. Dios mío, qué bueno es un patacón, se me había olvidado hasta el sabor. Lo que probamos acá en Casimiro tiene un valor de la agüita de sapo en $4.5, la arepa de pernil en $4.5 y
el supremo patacón que nos hartamos, $8. Solo para que vayan teniendo referencias de precios en cuanto a la comida callejera se refiere. Y estamos en la popular zona de Cerros de Marín, pues resulta y acontece que acá está un restaurante de comida rápida que visitamos también hace algunos años en la ruta del Patacón. La mayoría de lugares de puestos de comida callejera durante estos años han crecido bastante. Literalmente nosotros vinimos a comer a este lugar y era simplemente un puesto de comida callejera que ahora no solo es una casa, sino que compraron la casa al frente también y ahora es una venta de helados. Esta es Gladys Fast Food, o como le dicen coloquialmente, ¿a qué Gladys? Miren por favor cómo ha crecido esto. Esta casa tenía como 2 bombillos nada más cuando vinimos la primera vez y ahora hay un montón de sillas, un montón de espacios para comer. Bueno, aquí tenemos la hamburguesa pollo y chuleta. Esta te trae 200 gramos de chuleta, 250 gramos de pollo, rueda de queso, jamón amarillo, tocineta. Tenemos el salchiqueso, media rueda de queso, salchicha, vegetales y la papa y la salsa. Y la arepa de carne asada, que te trae carne asada, vegetales, jamón amarillo, tocineta y arepa de maíz. Sin mentiras y sin nada. Eso es lo que vendemos nosotros aquí. Esto es una preparación mastodóntica. Tenemos una hamburguesa de prácticamente 1 kilo en la mano. Normalmente un ser humano en promedio puede comer 150 a 200 gramos de proteína y acá solo tenemos como unos 700 gramos en proteína. Prácticamente la comida de todo un día en una porción de hamburguesa. ¿Cómo yo puedo morder esta hamburguesa? O sea, la hamburguesa es más grande que mi cabeza. Bueno, enfrentémonos al reto para luego pasar a las demás comidas. Ahora sí, para picar la hamburguesita, tienes hasta un cuchillo de hamburguesa ahí. Dime algo, ¿tú cómo muerdes esta hamburguesa? O sea, ¿cómo yo puedo hacer para morder esto? De poco a poco, por los laditos le voy dando. Puedo hacer lo que pueda. Vamos a ver cómo solventamos esta situación. Es imposible agarrarla completa. No sé si vaya a poder ya. Miren, por favor, esta perspectiva de la hamburguesa. Es imposible de agarrar. Son como 4 chuletas ahumadas, 2 milanesas de pollo. ¡Wow! Uy, esto se ve muy grotesco. Miren esto, por favor. De verdad que qué buena es una chuleta ahumada. Esta es probablemente la hamburguesa más complicada de comer que haya probado jamás. Entre todos los sabores que logro distinguir, el pollo a la plancha está muy bueno. La chuleta ahumada obviamente predomina el sabor entre todo lo demás. Y me impresiona es lo rico, pero de verdad lo rico que está el pan. Es una locura, es demasiado suavecito, demasiado divino. Esto está espectacular. Voy a ver cómo me voy comiendo esto. Lo comparto con el equipo y pasamos al siguiente plato. Un poquito de té para pasar esto. Mi canal definitivamente tiene que dejar de ser de comida. Salchiqueso, un perro caliente sencillo pero con un gran pedazo de queso de mano arriba. Además de que si tiene un tamaño como bastante grande, ¿no? Bastante pronunciado el tamaño del perro caliente. Vamos por allá. Qué buen toque el queso de mano. La comida callejera en Maracaibo, y yo creo que en la mayor parte del mundo, no es en lo absoluto saludable. Pero sin duda, la comida callejera de Maracaibo ha sido la más rica por mucho que he probado en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, le dicen la capital gastronómica de Venezuela. Esta arepa está súper rara, parecida de hecho a la que probamos en Casimiro. O sea, una arepa frita, veo que también es bastante tradicional de acá. O sea, parece más una hamburguesa que una arepa, pero tiene masa de arepa, además de arepa frita. No sé cómo explicarles esto, pero esta arepa es más grande que una arepa de carretera. Creo que se puede ver, se puede notar, porque yo no sé cómo se come esta arepa, pero para adelante. Aquí definitivamente uno vino a ensuciarse, pero entre todo siento que en esta arepa es donde más se pierden los sabores de los ingredientes. Sabe como cuando mezclas plastilinas de muchos colores que termina siendo una plastilina gris. Algo así sabe. Entenderán mi referencia. De verdad que la comida aquí me ha sorprendido demasiado. Y nuestro último restaurante para visitar esta noche fue Gladys Fast Food. Como ya les comenté hace un momento, el costo de la mamarro de hamburguesa gigantesca, apoteósica, abominante, son $12. Que en mi opinión está espectacular para hacer una hamburguesa de casi 2 kilos, teniendo 3 chuletas ahumadas, 3 pechugas de pollo, carne de parrilla, o sea, una locura por $12. Sé que en este video faltaron un montón de comidas típicas zulianas, de comidas típicas maravinas. Pero recuerden algo, ya he venido a Maracaibo unas sólidas 5 veces en los últimos 2 años y hemos tenido la oportunidad de probar infinidad de cosas. Así que este es mi mensaje, este es mi punto de
motivación para que ustedes vayan y vean los videos de esta hermosa ciudad, de este hermoso estado de Venezuela, para que puedan conocer un poco más de su gastronomía. Obviamente mandocas, pastelitos, los tequeyoyos, que sí intenté probarlos en este video pero no los encontramos. Todo eso y más lo puedes encontrar acá en este canal de YouTube. Lo único que tienes que buscar es la palabra Maracaibo en el canal. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo me despido dejándote por acá un botoncito para que te suscribas y aquí un videito recomendado, probablemente de comida callejera maravina, para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. Muchísimas gracias por acompañarme en esta hartazón. Ya no puedo ni caminar, siento que engordé como 95 kilos, más de los que ya tenía. Chaito, muchachos.